bienvenidos todos ustedes a esta charla de hoy que le agradecemos mucho al ingeniero, la verdad una presentación muy objetiva, muy precisa y sobre todo muy clara y sobre todo productiva, porque al final del día hemos aquí en este foro, hemos platicado de la integración del expediente electrónico. La mayor parte de la gente que recibe los pagos, hemos recibido consultas, oye, no aparece reflejado el pago en mi pedimento. Y efectivamente es ya por las causas antes expuestas por parte del ingeniero, donde no se refleja de forma clara, como si fuera el PESE, ¿no? Ya sabemos a través que del código QR tendremos que revisarlo y como bien lo dijo él, ayer justamente me hablaba un cliente, me decía, Carlos, es que no entiendo por qué no viene el pago. Y le dije, es que el pago lo hiciste tú a través de línea de captura o el pago referenciado. El comprobante de pago que te emite el banco, ese es el comprobante con el cual demuestras estos pagos. Pero bueno, sí le agradecemos mucho esas aclaraciones al ingeniero y lo felicitamos por esa participación activa y objetiva. Bien, el día de hoy vamos a hablar de los conceptos incrementables. Por ahí, Jorge Alfonso Fortier ya había explicado el tema en el mes de julio y no es más que un recordatorio de estos conceptos incrementables. ¿Por qué? Porque al final del día el pago de las contribuciones son importantes que sean determinadas adecuadamente y sobre todo que estén soportados con documentos objetivos y cuantificables. También yo he platicado en estos foros que es necesario que nosotros nos involucremos de forma directa en todas las acciones o en esa trazabilidad que nosotros debemos conocer para poder soportar, como es el caso ahorita del PESE, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos? La gente le tiene miedo al PESE, pero al final del día es una forma automatizada de poder tener beneficios que nos van a ayudar a hacer más ágiles los procesos y sobre todo la integración de nuestro expediente electrónico. Entonces, la siguiente, Robert, por favor. Realmente el artículo 64 hace un pequeño preámbulo en el 64 de la ley que habla del método de valoración de transacción. No nos vamos a meter a los demás métodos de valoración. La generalidad, manejamos valor de transacción y justamente en esta orden de ideas, en el artículo 64 de la ley aduanera en vigor, hablan que es la base gravable del impuesto general de importación, que es, pues es el valor en aduanas, ¿no? Y eso hace como consecuencia, nos lo decía Jorge Fortier, en realidad, ¿qué es el valor en aduanas? Bueno, pues el valor en aduanas es justamente el valor de transacción de las mercancías. Parece como un trabalenguas, ¿no? Y al final del día, ¿qué podemos entender? Siguiente, Roberto, por favor. ¿Qué tenemos que entender? Que al final del día, la base gravable para el cálculo de las contribuciones es igual al valor en aduanas y es igual al valor de transacción y es igual al precio pagado ajustado en términos del artículo 65, que es tema de hoy. Lo que quiero recordarles con esta pequeña lámina es precisamente que de alguna forma en el artículo 110 del reglamento nos establece los supuestos en que la autoridad aduanera, en ejercicios de sus facultades de comprobación, puede o no rechazar el valor de las mercancías que nosotros declaramos en el pedimento. Y este 110 del reglamento establece varias condiciones. Siguiente, Roberto, por favor. De alguna manera lo que necesitamos entender es que una de las cosas es que debemos de tener muy claro, y por eso yo les decía que hay que organizar pláticas con el contador, porque una de las en facultades de comprobación, la autoridad puede o no determinar o detectar que en la contabilidad existen pagos que no se están justificando y que no aparecen en los pedimentos de un ejercicio. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la autoridad puede rechazar el valor cuando ve discrepancias en facultades de comprobación, que la cantidad total del valor que se ha hecho, del pago que se ha hecho al extranjero, no corresponde con la cantidad que está declarada en cada uno de los pedimentos en la suma total. Entonces, nada más haciendo este énfasis, es importante que esto lo tengamos muy en cuenta porque justamente en las causales de suspensión, perdón, del embargo precautorio que nos habla el 151 de la ley,
establece justamente que cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al 50% o más al valor de transacción de las mercancías idénticas o similares, ¿qué va a suceder? Bueno, pues nos van a efectuar la suspensión al padrón por esa situación. Y dices, Carlos, no entiendo. Lo que estamos recordando ahorita es que debemos determinar y tener todos los documentos objetivos y cuantificables para soportar el valor que declaramos en cada una de las operaciones de comercio exterior. Entonces, así como comentaba el ingeniero en relación a cómo voy a soportar que esas contribuciones se pagaron, pues con el comprobante de pago. Esto es muy similar. ¿Cómo voy a demostrar que el valor de transacción es el correcto y que estoy declarando? A través de los pagos que se realizan en el extranjero a su proveedor. Entonces, la autoridad ya con un simple clic, que también es una de las desventajas para nosotros por parte de la autoridad con un simple clic nos tiene muy controlados en cuanto a los pagos que se hacen al extranjero en relación a los pedimentos que declaramos en cada uno de ellos en la suma. Entonces, es importante que estemos involucrados porque eso nos puede dar dolores de cabeza si no sustentamos correctamente el valor de transacción. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de estos elementos del artículo 60. Entonces aquí estamos viendo el 64, que es sobre la base gravable de comercio exterior para calcular los impuestos. Y ¿podemos avanzar la presentación, Denise? Claro que sí, Roberto, ¿nos apoyas, por favor? Correcto, entonces vemos en el esquema de manera más gráfica que la base gravable es igual al valor en aduana, es decir, el valor de transacción, lo que es igual al precio pagado más los ajustes del artículo 65, es decir, los conceptos incrementables. De tal manera que el artículo 64 pretende darnos una definición de lo que es la base gravable, pero de acuerdo a la misma forma en que lo redactaron, no se puede determinar solo, sino que hay que leerlo en conjunto, el artículo 64 con el 65. Siguiente lámina. Bien, entramos ya directamente al artículo 65 de la ley, en donde vienen los conceptos incrementables. La fracción primera nos dice que los elementos que a continuación se mencionan en la medida que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado. Ahí, como pueden observar, el precio pagado está subrayado porque de acuerdo al tipo de Incoterm que estamos manejando, puede ser que ese concepto incrementable ya esté incluido en el precio pagado. Un ejemplo de ello es el Incoterm CIF, donde incluye el costo de la mercancía más el seguro más el flete. Por lo tanto, un concepto incrementable que es, dice aquí un comentario de Denise Valdés, no se escucha. ¿No se escucha? ¿Denise? Yo sí escucho, licenciado. Ah, es que aquí pusieron, bueno, alguien puso Sí, en el chat están que no se comentando escuchaba. que sí escuchan sin problemas. Los otros Perfecto. participantes Ajá. Bueno, aquí Daina Hurtado dice no se dicen escucha que no bien. se escucha bien. Ya, informan que ya se empieza a escuchar mejor. Perfecto, perfecto. Yo creo que, como les digo, es algo, pues prácticamente de los proveedores de Internet, ¿no? Bueno, entonces el 65 nos empieza a decir que los conceptos que van a ser incrementables a condición de que no estén incluidos en el precio pagado. Si yo compro CIF, que incluye el costo, el seguro y el flete, pues no voy a tener que volver a incrementar el seguro o el flete porque ya está incluido en el precio pagado. Bueno, el primero que aparece son las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. Es decir, si yo pago comisiones al extranjero, esa comisión debe ser incrementable con excepción de la comisión de compra. También es incrementable los costos de los envases o embalajes que para efectos aduaneros forman un todo con la mercancía. Los conceptos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales. Recuerden, e insisto, siempre y cuando no estén ya incluidos en el precio pagado por las mercancías. Adelante.
Luego, este que es muy importante está en otro colorcito porque es el de los más destacados, los que usamos día a día, que son los gastos de transporte, seguros y gastos conexos de carga y descarga con motivo de que se incurra de transporte hasta los supuestos del 56 de la ley. Adelante, Denise. La fracción segunda habla de otro tipo de cargos. Por ejemplo, son el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios, siempre que el importador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para su utilización en la producción. Es decir, en esta parte, no importa si lo regaló o lo dio a precios reducidos. ¿Qué tipo de costos son estos? Bueno, pues son los materiales, las piezas y los elementos y partes análogos incorporados a las mercancías importadas. También las herramientas matrices y moldes utilizados para la producción de la mercancía. Los materiales consumidos en la producción de estas mercancías. Pasamos a la fracción tercera. Bueno, hay uno más. Los trabajos de ingeniería, creación, perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del territorio nacional. Porque esos mismos trabajos, cuando son desarrollados dentro del territorio nacional, no se consideran incrementables. Adelante. Pasamos a la fracción tercera, las regalías. Es que ese es un tema que comentaba Carlos Patiño, es un tema poco visto por las gentes de tráfico, porque a veces eso se negocia ya a niveles altos de dirección, de finanzas, y a veces esa información no nos las bajan hasta tráfico, y por desconocimiento, la persona del área de importaciones de los importadores desconocen esta parte y por ende no informan a su ejecutivo de la agencia anal, lo cual lleva a no incluirlos como conceptos incrementables, que al final para la autoridad lo toma como una omisión de contribuciones al faltar parte de estos costos sean incrementados en el valor en aduana. Bien, esto incluye, por ejemplo, regalías, derechos y licencias relacionados con las mercancías que se paguen directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías y en la medida en que dichas regalías no estén incluidos en el precio pagado. Nuevamente ahí lo menciona, ¿no? Hay veces que las empresas pagan por separado las regalías. Algunas empresas por efectos fiscales, empresas extranjeras, dicen, a mí págame la mercancía y a mi empresa filial hermana, págale las regalías. Pero resulta que el mexicano paga a una persona, saca pesos o dólares del país, paga mercancía y por otra paga unas regalías. Y en los contratos vienen marcados como regalías o royalties. Y ahí la autoridad pues se detecta que hay pagos que no están reflejados en el pedimento y pues les puede marcar una omisión de contribuciones que al cabo de los 5 años de facultades que tienen, pues pueden ser cantidades bastante grandes, llegando hasta los millones. Ahí valdría la pena, Jorge, perdón, ¿me escuchan bien? Ahí valdría la pena la definición de las regalías porque ha sido una consulta constante. No sé si me escuchan bien ahora sí. Ahora sí, Carlos, si quieres te cedo ya la Muchas palabra. gracias por el apoyo. Se escucha bastante bien. Sí, perfecto. Se escucha mejor, licenciado. Adelante. Bien, las regalías, hemos considerado que las regalías son aquellos pagos que se realizan por cualquier clase por el uso o gozo temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, ¿no? Generalmente esos gastos o esos conceptos no vienen dentro del cuerpo de la factura y muchas veces la gente de tráfico no los conoce porque, como bien dijo Jorge Alfonso Fortier, la situación es que se negocian a niveles de dirección por el uso de una marca y de repente nos damos cuenta que esos pagos al extranjero que se hacen empieza a afectar el valor de transacción de las mercancías
y de la declaración en cada uno de los pedimentos. Por eso es que hay un candado en la regla 133 donde establece que la suspensión se hará cuando rebase más del 50% en el valor, porque se van a dar cuenta, en el cúmulo de cada operación se paga un X porcentaje de regalía, el cual no se expresa en cada una de las operaciones y en consecuencia tenemos ese problema para que la autoridad descubra que existe una incongruencia de cantidades pagadas en el extranjero. Entonces hay que tener mucho cuidado y como les decía, es necesario que nosotros nos involucremos en todos esos conceptos, que compartamos esta información con la gente, con el área de finanzas, con el área de contabilidad y podamos tener una precisión y sobre todo que no nos lleguen sorpresas porque regularmente hay problemas ahí, ¿no? Entonces necesitamos ver ese tema. Y la fracción cuarta del artículo 65 establece cualquier valor que por parte del producto de la enajenación, posterior cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas se revierta directa o indirectamente al vendedor. Entonces, aquí la autoridad se amarra el dedo para que digan cualquier otro gasto que no esté reflejado en la factura, es necesario que lo tengamos documentado y evaluemos si entra como un gasto incrementable o un gasto no incrementable. Es importante que lo sepamos ahí porque al final hay que sustentar en caso de facultades de comprobación. La siguiente, Roberto, artículo 66, nos vamos al 66. Vale la pena y creo que me perdí ahí la parte que seguramente el liceo Jorge Alfonso Fortier les comentó en la fracción primera, que es tema de hoy en su exposición de parte de Jorge, en el inciso de la fracción primera, que habla justamente de los gastos de transporte, seguros y gastos conexos, tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de mercancías. Y ahí vemos que encaja la póliza global de transporte. Es importante que lo sepan porque a veces me han preguntado, oye Carlos, es que esa póliza la pago en México. Aquí no importa que la pagues en México, la pagues al extranjero. Lo más importante es revisar el contrato para determinar esa póliza, qué puntos o qué cláusulas te amparan. Normalmente en una póliza global te ampara daños que se provocan en el extranjero y por esa simple cláusula se convierte en un gasto incrementable en términos de la fracción primera, inciso D, del artículo 65, que va a ser la ponencia de Jorge Fortier en unos minutos para verlo. El artículo 66 habla justamente de los gastos que no se consideran como gastos incrementables. La verdad, el tema de hoy, para darle cavidad al licenciado Fortier, es que hagamos ejercicios de la póliza global de transporte, nos expliquen el procedimiento y sobre todo que entendamos para que nosotros tengamos contacto con nuestra área y le preguntemos si existe alguna póliza o algún gasto al extranjero en el cual no estamos reflejando, ¿no? Esas son del artículo 65 de la ley aduanera. Y el 68 habla de la vinculación, que es otro tema importante, la vinculación en términos reales. Hay varios conceptos de la vinculación y justamente la vinculación en la fracción primera es si una de ellas ocupa cargos o de dirección o de responsabilidad de una empresa a otra. Esa es la vinculación del artículo 68 en la fracción primera para que defina de manera precisa qué se considera vinculación. Igual, si están legalmente reconocidos como asociados o asociaciones en negocios, también se considera que existe esa vinculación. Son específicamente 8 fracciones de las cuales nos establece cómo pueden detectar esa relación. Por ejemplo, si tienen el mismo nombre, alguna relación deben de tener, ya sea familiar o legal. La tercera dice si tienen relación con el patrón y trabajador. La cuarta, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del 5% de las acciones o las partes sociales o las aportaciones o títulos de circulación con derecho a voto en ambas. Y la fracción quinta nos habla si una de ellas controla de forma directa o directamente a la otra empresa. En la fracción séptima, si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, también existe vinculación. Y por último, pues si son de la misma familia.
Entonces, esos son los conceptos de vinculación. No me preocuparía en los identificadores que mencionamos en el pedimento. Es importante que nos manifiesten si hay vinculación o no. Pero el artículo 69 ahí hablan del valor, si altera o no por la vinculación el precio que estamos determinando en el valor de transacción. El 69 define de una manera precisa la venta entre las personas o las empresas morales, las personas morales vinculadas, si existe, o más bien se tendrán que examinar las circunstancias de la venta y se aceptará o no el valor de transacción, porque recuerden que la autoridad tiene la facultad de aceptar o de rechazar el valor de las mercancías. Entonces, es otro de los puntos más que nos ha tocado ustedes para poderlo explicar y que de alguna manera tengamos muy claro si existe vinculación y se afecta o no. Porque recuerden que en este momento investigación aduanera está ejerciendo sus facultades de comprobación y un tema tanto de regalía como seguro de póliza global de transporte, como vinculación, afectan el valor de transacción y en consecuencia se hacen pagos al extranjero en la mayor parte de las veces. Es donde nosotros tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque nos puede llegar a una auditoría y de hecho ha habido varias auditorías a diferentes clientes donde les han determinado que existe omisión de contribuciones porque el valor de transacción, más bien el valor en aduanas, no está bien determinado porque faltó incluir la regalía, si es que existe un porcentaje, si existe una vinculación que altera el precio, estamos omitiendo porque están comparando una base de datos nacional con la fracción, el tipo de mercancía, el país de origen y a veces hasta el mismo proveedor. Por eso creemos que la autoridad no se da cuenta. Este tema del sistema de automatización para todos los sectores, pues tiene varias situaciones. La verdad nos va a facilitar el trabajo, pero por supuesto a la autoridad también. Y entonces el 69 es muy preciso en su fracción primera. Si el precio se ajustó conforme a las prácticas normales de fijación de precios, no tenemos ningún problema. Pero, ¿qué sucede? Que si tienes, por ser una empresa vinculado, tienes una ventaja en el precio real, ahí es donde vamos a tener problemas en investigación aduanera, porque van a pensar que hay subvaluación y por consecuencia de la vinculación o por consecuencia de la regalía que se están pagando el extranjero y hay una incongruencia con lo que se tiene pedimentado. Y la fracción segunda es con el precio que debe de alcanzar y recuperar todos los costos que se logran con el beneficio congruente. Bien, al final del día, en el artículo 70, también nos menciona, Roberto, la siguiente, por favor, que es parte de la vinculación y sí se aceptará el valor cuando el importador demuestre que en dicho valor se aproxima mucho a alguno de los valores criterios de la valoración al momento de la importación. Es muy importante verlo. Eso tiene 3 fracciones donde nos maneja específicamente que el valor de transacción en la venta de las mercancías idénticas o similares efectuadas a importadores no vinculados. Quiere decir que los va a comparar los que no están vinculados con nuestra operación que tiene vinculación. Y el valor en aduana de las mercancías, que también hay métodos de valoración en términos del artículo 74, que lo va a comparar con idénticas o similares, si fuera el caso en cada uno de ellos. La fracción tercera nos habla de manera precisa que el valor en aduana de las mercancías idénticas o similares se va a determinar conforme al artículo 77, que son los métodos de valoración, y va a aplicar los criterios anteriores para que pueda demostrar esas diferencias a nivel comercial. Entonces, la Secretaría va a establecer mediante reglas específicas los criterios para que determinen un valor aproximado. Bien, con esto damos explicado lo que es vinculación, lo que son los valores y los conceptos incrementables y le damos entrada